Imagina por un momento tener sobre la mesa, no sé, 200.000 páginas de expedientes gubernamentales. Uf, una locura. Totalmente. Docenas de cajas llenas de documentos escaneados y que la tarea sea encontrar las conexiones de un solo nombre propio en todo ese mar de papel. A un equipo humano de investigadores le tomaría meses o años, vamos. Meses de trabajo ininterrumpido, sí. Pues hoy una herramienta gratuita puede mapear todas esas conexiones en el tiempo en lo que tardas en prepararte un café. Exacto, es que es un cambio de paradigma brutal. Así que bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desmitificar un poco este mundo tan abrumador de la inteligencia artificial. Que hace falta, la verdad. Mucha falta. Queremos entender cómo pasar de ser, pues eso, un usuario que trastea con la tecnología por pura curiosidad a convertirse en un verdadero director de orquesta digital. Ese es el salto cualitativo. O sea, ocurre exactamente cuando dejamos de ver a la inteligencia artificial como una simple calculadora de textos, digamos, Claro. y empezamos a entenderla como un ecosistema completo. Hoy, para quienes nos escuchan, nos basamos en unas estrategias interesantísimas que provienen de la Universidad Tecnológica de Matamoros. Ah, sí, por su aniversario, ¿verdad? Eso es. Con motivo de su 25 aniversario, esta institución de la red de universidades UTBIs en México organizó un taller magistral. Un taller llamado Potenciando la creatividad con inteligencia artificial, si no me equivoco. Exactamente. Y lo impartió el doctor Noé Toledo González, que es Premio Estatal de la Innovación. Y lo fascinante de este material, lo que realmente me atrapó, es que huye de la teoría abstracta. Va directo al grano. Sí, sí. Se mete de lleno en la trinchera del trabajador diario. Vale, pues vamos a desempacar esto porque me parece fundamental. Quienes nos escuchan seguramente hayan probado abrir una ventanita de chat, pedirle algo básico a la máquina y recibir un texto genérico, Un texto que suena a robot total. que suena a robot, exacto, y piensas, bueno, esto no sirve para mi trabajo del día a día. Pero claro, el problema es que utilizar una sola herramienta para absolutamente todo. Es como intentar usar un destornillador para clavar un clavo. Exacto. Qué buena analogía, es que es tal cual. Y para usar la herramienta adecuada, primero hay que entender qué estamos tocando. Y ahí radica el mayor error de los principiantes, fíjate. Comprender el mecanismo que hay por debajo cambia por completo la estrategia. Hablamos de IA generativa, que, bueno, algunos denominan regenerativa en ciertos contextos de procesamiento. Vale, IA generativa. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que no es una base de datos estática donde tú buscas un archivo y te lo devuelve. No. Funciona más bien como una versión hiperavanzada de la función de autocompletar del teclado del móvil. Ah, madre mía. Pero a una escala colosal, claro. Estas redes neuronales profundas han absorbido patrones de volúmenes masivos de datos humanos. O sea, predicen lo que viene después. Exacto. Cuando se les da una instrucción, calculan matemáticamente cuál es la pieza de información que por probabilidad debería ir a continuación. Crean contenido nuevo en tiempo real. Texto, sonido, imágenes, lo que sea. Vale, entendido el concepto de la predicción, veamos la caja de herramientas, porque los apuntes del doctor Toledo mapean un panorama donde cada plataforma resuelve un problema distinto. Eso es lo clave aquí. Empecemos por la necesidad de procesar montañas de información compleja, pero manteniendo un tono de redacción, digamos, ético y natural. El taller destaca a Claude. Sí, Cloud es una maravilla para eso. Y aquí hay un término técnico que me vuela la cabeza, de verdad. Mencionan que tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Claro. Y para visualizar qué es 1 millón de tokens, hay que entender que un token para la máquina no es una palabra completa. Ah, ¿no? ¿Qué es entonces? Es un fragmento de datos, como una sílaba o unas pocas letras. Así que una ventana de contexto de 1 millón de tokens equivale aproximadamente a la cantidad de texto de varios libros muy extensos. O cientos de expedientes judiciales larguísimos, fíjate. Totalmente. Claude posee la arquitectura necesaria para mantener toda esa información activa en su memoria a corto plazo, simultáneamente. O sea que quien lo utiliza puede pedirle que compare el capítulo 1 con el capítulo 50 y la máquina no se ha olvidado de cómo empezaba el libro. Exacto, no pierde el hilo en ningún momento. Es como tener a un erudito meticuloso que es capaz de retener una biblioteca entera en la cabeza. Pero claro, a veces no necesitas a ese erudito meticuloso, ¿no? Claro, a veces lo que se necesita no es tanta delicadeza, sino fuerza bruta.
Fuerza bruta y velocidad, sobre todo si hay presupuestos ajustados en la empresa. Y para esos casos, el material del taller apunta hacia DeepSeek. DeepSeek, sí. Para la programación, el análisis de código o el procesamiento masivo de datos crudos, DeepSeek se presenta como la opción de código abierto más potente. ¿Y por qué destaca exactamente frente al resto? Su ventaja competitiva reside en la eficiencia de su arquitectura. Al requerir menos capacidad de computación para operar, pues ofrece una velocidad de respuesta asombrosa a un coste ínfimo. Lo cual es música para los oídos de cualquier departamento de tecnología, claro. Especialmente en empresas de medios de comunicación, que manejan unos volúmenes de datos brutales. Vale, todo eso suena muy bien para generar texto o analizar datos cerrados. Pero aquí es donde surge uno de los grandes miedos en cualquier entorno profesional. Las famosas alucinaciones, me imagino. Eso es, las dichosas alucinaciones. Esa tendencia de la inteligencia artificial a inventarse datos y, lo que es peor, a afirmarlos con una seguridad pasmosa. Sí, te mienten a la cara sin pestañear. Tal cual. Y si la máquina funciona prediciendo palabras, ¿cómo se evita que acabe escribiendo una ficción súper creíble cuando alguien necesita investigar, no sé, noticias de última hora? Pues si conectamos esto con el panorama general de la desinformación, la solución técnica que plantean es fascinante. El taller introduce a Perplexity. Perplexity, que lo definen como un buscador con esteroides, ¿no? Literalmente. La diferencia fundamental en su mecanismo es que Perplexity no busca las respuestas escarbando en la neblina de su entrenamiento pasado, no tira de memoria, digamos. Ah, vale. Entonces, ¿qué hace? Actúa como un agente activo. Primero, ejecuta una búsqueda en la web real. Lee las páginas y los artículos publicados hoy mismo, ahora mismo, y solo entonces utiliza la capacidad generativa para resumir lo que acaba de encontrar. O sea, su materia prima son enlaces vivos, actuales, no recuerdos difusos. Exactamente. Y lo más importante para algún que hace periodismo o investigación, cada afirmación viene con un número. Sí, un pequeño pie de página. Un pie de página en el que se puede hacer clic para ir a la fuente original. Se acabó el misterio de saber de dónde narices sacó el dato. Claro, la trazabilidad se convierte en la principal línea de defensa. Y siguiendo en esta línea de investigar de forma segura, el taller explora el ecosistema de Google, Con dos herramientas muy específicas. Sí, que abordan el problema de la privacidad y el volumen masivo. La primera es Notebook LM. que es como crear un jardín vallado, ¿no? Un entorno cerrado. Eso es. Se pueden subir hasta 50 documentos en formato PDF y el sistema bloquea el acceso a Internet. La IA tiene prohibido usar su conocimiento general. O sea, solo te puede responder basándose estrictamente en los archivos que tú le has subido. Estrictamente. Y tiene un añadido curioso. Fíjate. Genera lo que llaman audio overviews. Sí, resúmenes en formato de audio, como si simulara una conversación de dos personas sobre esos mismos documentos. Es súper curioso. Es una pasada. Lo cual nos lleva directamente al inicio de nuestra charla, a esos 200.000 documentos escaneados que mencionábamos. Ahí entra Google Pinpoint. Y la analogía del destornillador vuelve a cobrar todo el sentido del mundo aquí. Porque si un investigador intenta subir 200.000 páginas escaneadas a la ventana de un chat normal, Bueno, el sistema colapsa inmediatamente. O te da un error de límite de capacidad. claro, pero Pinpoint está diseñado específicamente para eso. Para la minería de datos a gran escala. Y para el periodismo de investigación. Su motor de reconocimiento óptico lee el texto incluso en fotografías de documentos antiguos o mal escaneados. ¡Madre mía! Pero su verdadero valor, lo que lo hace único, es que extrae automáticamente entidades. Nombres de personas, organizaciones, ubicaciones geográficas. Todo eso. Y crea un mapa de conexiones entre todos esos miles de archivos sin que un humano haya tenido que leerlos de principio a fin. Es que te ahorra vidas enteras de trabajo. Vale, hemos mapeado el ecosistema, tenemos la caja de herramientas correcta, pero tener la mejor maquinaria del mundo no sirve de absolutamente nada si no se sabe cómo operarla. De nada sirve, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda gran fase del taller del Dr. Toledo. ¿Cómo comunicarse con estas inteligencias? El arte del prompting. La creación de instrucciones, sí, es indiscutiblemente el nuevo lenguaje de programación del siglo XXI. La calidad del resultado que te entrega la máquina es directamente proporcional a la calidad de la instrucción que tú le introduces. Si le das una instrucción ambigua o pobre, te va a generar contenido superficial. Basura entra, basura sale. Exacto. Para solucionar esto, el taller menciona herramientas de puente, como Prompt Perfect.
¿Y eso qué hace exactamente? Pues toma una orden muy básica que tú le des y de forma automática la reescribe añadiendo todo el nivel de detalle técnico que la red neuronal necesita para optimizar su respuesta. ¡Qué útil! También mencionan la Anthropic Prompt Library, que es como una especie de catálogo público lleno de plantillas profesionales ya testeadas. Perfectas para tareas concretas, sí, como estructurar documentos legales o redactar comunicados corporativos. Pero lo que realmente me parece brillante, tengo que decirlo, es el uso de las instrucciones personalizadas. Ah, sí. Configurar el perfil base. Eso es, la posibilidad de ir a los ajustes de la cuenta y dejarlo ya fijo. Claro. Es que en lugar de tener que explicarle a la inteligencia artificial en cada nueva conversación quién es y qué debe hacer, pues se configura de una vez por todas. Le puedes decir, por ejemplo, que asuma siempre el perfil de un especialista analítico que reside en la ciudad de Y Matamoros. que su manual de estilo prohíbe el uso de la voz pasiva, por ejemplo. Y a partir de ese momento, la máquina operará siempre bajo ese marco. Es como entregarle el manual de empleado desde el primer día. Tal cual. Pero el núcleo de este bloque de comunicación, la estrategia que cambia las reglas del juego según los apuntes del taller, es una estructura maestra para redactar las peticiones. El famoso método SIRP. CIR, letra por letra. Contexto, instrucción, rol y pasos. Esta estructura funciona porque guía el procesamiento lógico de la máquina, eliminando toda la ambigüedad. Analicemos el desglose si te parece. Venga, vamos con la C. La C es el contexto. Aquí se responde a la pregunta de qué está sucediendo. No es lo mismo decir escribe un artículo que decir se acaba de inaugurar un nuevo hospital en la región y tengo la transcripción de una entrevista de 10 minutos con el arquitecto principal. Claro, al dar ese contexto, la máquina ya no está flotando en el vacío, sabe exactamente cuál es el terreno de juego. Luego, la I corresponde a la instrucción, el objetivo exacto. Por ejemplo, redacta una nota para la portada de un portal web de noticias. ¿Vale? Contexto e instrucción. ¿Qué pasa con la R? Luego entra la R, el rol. Y fíjate, esta directriz altera dramáticamente el tono del lenguaje generado. Sí, no es lo mismo pedirle que actúe como un becario entusiasta que te va a llenar el texto de exclamaciones, a decirle, actúa como el editor jefe de un diario nacional, mantén una postura crítica, objetiva y rigurosa. Eso afina la semántica hacia la profesionalidad al instante. Y llegamos a la P, los pasos o restricciones, que es básicamente ponerle raíles al tren para que no descarrile. Exacto. Decirle cómo quieres que proceda. Se le puede pedir que el paso 1 sea crear un titular, el paso 2, aplicar la técnica periodística de la pirámide invertida y añadir una restricción súper tajante. Bajo ninguna circunstancia utilices adjetivos innecesarios ni lenguaje sensacionalista. Y el caso práctico del taller ilustra esta metodología maravillosamente, bajo el nombre de El Editor Infalible. Me encanta el nombre. El problema de partida es muy común. Se recibe una nota de prensa de una dependencia gubernamental, ya sabes, llena de tecnicismos, burocracia y una redacción súper monótona. Un tostón de leer, vamos. Un tostón. Aplicando la estructura CIRP, se le exige a la herramienta que desgrane ese texto y devuelva un paquete informativo completo y segmentado. Y el resultado es fascinante. A partir del texto aburrido, la máquina te entrega un titular optimizado para Facebook que incita a la lectura sin caer en el engaño. Muy importante eso último. Y también un párrafo de entrada de exactamente 30 palabras, medido al milímetro para ser leído en la radio, más un resumen de 150 palabras para la prensa escrita. Pero luego hacen algo más, que es la vuelta de tuerca. A ver, Le piden a la IA que cambie de máscara. Le dicen, ahora, actúa como un ciudadano enojado que lee esta noticia y dime cuáles son los puntos ciegos o qué información vital falta en el texto original. wow. Es que esa instrucción obliga a la red neuronal a someter la información a un análisis crítico, atacando sus propias conclusiones previas. Eso es, para encontrar fisuras argumentales o falta de transparencia en los datos del gobierno. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Pero, y me van a perdonar quienes nos escuchan, tengo que hacer un momento de abogado del diablo. Dispara, dispara. A ver, si alguien tiene que sentarse a redactar un ensayo enorme, definiendo el contexto, detallando las instrucciones exactas, asumiendo roles, marcando pasos, restricciones, Sí, solo para pedirle a un programa que escriba un par de párrafos, no se está cambiando una tarea tediosa por otra tarea igual de tediosa. Quiero decir, ¿dónde reside el ahorro de tiempo real cuando tienes la jornada laboral apretándote? pues mira, esa es la objeción clásica.
Y desde una perspectiva a corto plazo, tiene todo el sentido del mundo. Claro, parece más trabajo. Pero el matiz crucial es comprender que el diseño de un prompt complejo no es un gasto operativo de tiempo, es una inversión en infraestructura digital. Vale. Ese texto larguísimo solo se redacta una sola vez. Se convierte en lo que el doctor Toledo denomina un prompt maestro. Y la clave de todo está en la automatización posterior. Ah, entiendo por dónde vas. La idea no es teclearlo cada vez que lo necesitas. Para nada. La combinación del método ZIRP con extensiones de navegador como TextPlace, por ejemplo, transforma el flujo de trabajo. TextPlace, vale. TextPlace permite almacenar grandes bloques de texto y asignarlos a un atajo de teclado diminuto. Alguien puede invertir 30 minutos hoy perfeccionando un prompt maestro complejísimo para analizar presupuestos. Sí, Una vez que lo tiene afinado, lo guarda bajo el atajo /lateral presupuesto, por ejemplo. de modo que a la mañana siguiente, cuando llega un nuevo informe financiero interminable, el usuario simplemente teclea la barra lateral y la palabra presupuesto. Y aparece mágicamente toda la estructura perfecta de instrucciones. Pegas el texto crudo del informe y la máquina se encarga del resto en 2 segundos. Madre mía, es la creación de una cadena de montaje de contenido propio. Literal. Y el taller también aborda herramientas como IPRM, que te da acceso inmediato a miles de estas plantillas ya elaboradas por especialistas. Para no tener que empezar de cero. Exacto. En un ejemplo muy localizado del taller, usan un prompt maestro que instruya a la IA para que tome una noticia general y redacte 3 opciones de titulares, pero le obligan a incluir las palabras clave Matamoros e inversión para el SEO. Y además, que genere un resumen condensado en 200 caracteres, con emojis, ¿no? Listo para enviarlo por WhatsApp. Todo de una tacada. Sí. Entonces el paradigma cambia por completo. El profesional ya no es el obrero que aprieta cada tuerca manualmente, digamos. No, es el ingeniero que diseña la máquina que apretará las tuercas. ¡Qué barbaridad! Bueno, con este ecosistema mapeado y el lenguaje dominado, entramos al tercer y último bloque de nuestro análisis de hoy. La aplicación real bajo presión. El día a día, vaya. La promesa de tener un asistente operando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y fíjate, la verdadera productividad aflora cuando estas herramientas se enfrentan a los formatos de información más arduos y lentos de procesar. Los audios. Comenzando por los archivos de audio, sí. La transcripción manual ha sido el cuello de botella histórico para periodistas, investigadores, académicos. Horas y horas transcribiendo entrevistas. Es una tortura. Pues plataformas como TurboScribe, Whisper o la aplicación Mac Whisper han demolido esa barrera por completo. Y el taller detalla que se puede alimentar a estos sistemas importando el audio de un enlace de YouTube directamente. O conectándolos a una conferencia en vivo por Zoom. Y ojo, que no se limitan a convertir la voz en texto sin más. Aplican la diarización. Que es identificar las diferentes voces. Exacto. Separan el texto indicando quién es el hablante 1 y quién es el hablante 2 y cuándo interviene cada uno. Pero claro, la transcripción es solo el primer paso. El caso práctico, denominado de audio a nota, muestra cómo extraer valor de ese caos. Porque imaginemos una entrevista realizada en la calle. Sí, con ruido ambiental de fondo. El entrevistado titubea, repite ideas, utiliza innumerables muletillas. El texto de esa transcripción cruda suele ser casi ilegible. Es una pesadilla absoluta para cualquier redactor. Pues al tomar ese texto bruto y procesarlo mediante Claude o una herramienta similar, se aplica una instrucción sencilla pero poderosa. Le dices, limpia las muletillas, mejora la coherencia sintáctica sin alterar el significado original y extrae las 3 frases más impactantes manteniéndolas entre comillas precisas. Y en cuestión de segundos, la esencia de la entrevista queda destilada y lista para publicar. Es la eliminación total del ruido para aislar la pepita de oro de la información. Me encanta. Es súper útil. Y luego abordan el caso del detective de datos, que hoy en día es vital. En plena era de la información falsa. Totalmente. Es el proceso automatizado de verificación de hechos, el famoso fact-checking. Retomando la arquitectura de Perplexity que comentábamos antes, el ejercicio del taller resulta enormemente revelador. Se plantea a la inteligencia artificial la tarea de elaborar un informe sobre la inversión pública destinada al puerto de Matamoros en los últimos 3 años. Pero le ponen restricciones muy específicas, ¿verdad? 2 restricciones clave. Primero, basar los datos exclusivamente en fuentes gubernamentales oficiales. Y segundo, realizar una búsqueda cruzada para identificar si los medios de comunicación locales han reportado discrepancias frente a esas cifras oficiales. Básicamente se le está encomendando el trabajo pesado de comparar múltiples bases de datos dispares. Pero, y esto me parece la parte más importante de todo el ejercicio, el doctor Toledo insiste en que el proceso no termina cuando la máquina te da la respuesta. Bajo ninguna circunstancia.
El paso insustituible es el escrutinio humano. Claro. El profesional debe hacer clic en cada uno de los números de referencia que proporciona la IA, abrir los enlaces de las fuentes y auditar que los documentos reales sostienen las afirmaciones generadas. O sea, la responsabilidad de la veracidad y la auditoría final es intransferible. Siempre va a recaer en el criterio humano. Siempre. La IA levanta las piedras, pero el humano es quien decide qué hacer con lo que hay debajo. Qué gran frase. ¿Y esto se aplica también al terreno de los números puros? Porque hay otro uso súper interesante en el taller, enfocado en el análisis financiero. El ejemplo del Excel. Sí. Supongamos que hay una tabla de Excel inmensa, un presupuesto denso de obra pública. En lugar de programar fórmulas súper complejas, el usuario simplemente copia la tabla en la herramienta generativa. Y le pide, calcula qué porcentaje del total corresponde al gasto en materiales de construcción y crea una tabla comparativa con los datos del presupuesto del año anterior. Y te lo saca al momento. Es que la flexibilidad de estos sistemas abarca múltiples frentes simultáneos, dando lugar a lo que en el taller llaman el reportero multiplataforma. Hoy, la creación de contenido exige alimentar diferentes canales de forma casi instantánea. Mediante modelos como Gemini de Google, se puede introducir el enlace de un reportaje extenso que acabas de publicar y ordenar que te genere un guión dinámico, Estructurado específicamente para un vídeo corto de TikTok, por ejemplo. incluyendo las indicaciones visuales y todo. Se recicla la investigación profunda en un formato viral en un abrir y cerrar de ojos. Y fíjate, el abanico visual tampoco se queda atrás. El taller repasa cómo en la función de reconocimiento óptico de Google Pinpoint permite extraer texto de la foto de un documento físico. O cómo el motor generativo de Adobe Firefly hace posible borrar elementos indeseados de una fotografía, que si un cable por aquí, una persona en el fondo. Y te regenera la imagen de forma realista en milisegundos. Es magia pura. Y bueno, el ciclo de trabajo culmina inevitablemente en la etapa de refinamiento sintáctico y estilístico. Porque las ideas humanas, por muy bien planteadas que estén, a veces requieren un pulido. Aplicaciones como Grammarly, Language Tool o DeepL-Write superan ampliamente las funciones de un corrector ortográfico tradicional. Claro, ya no se dedican solo a buscar dónde te falta una tilde o si has puesto una B en vez de una V, actúan como editores de estilo profesionales. Analizan la semántica del párrafo completo. Si detectan una estructura gramatical muy enrevesada, te sugieren reformulaciones integrales para dotar al texto de mayor fluidez. Pero siempre respetando la idea original. Eso es. Y además, permiten pivotar el tono del mensaje a voluntad. Tú puedes transformar un correo electrónico súper agresivo que has escrito en un momento de enfado en una comunicación asertiva e institucional con un solo clic. Te salva la vida en la oficina, vamos. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien esté escuchando? Ya sea que trabaje, no sé, en un despacho de abogados, en una redacción de noticias, en una agencia de marketing o en el ámbito académico. Pues significa que el mayor cuello de botella del trabajo del conocimiento moderno se ha esfumado. Ese cuello de botella que es la lectura masiva de datos y la redacción mecánica de borradores. Se acabó. Es comparable a tener un equipo de analistas incansables trabajando toda la madrugada en el sótano, destilando y limpiando la información para que, al encender el ordenador por la mañana, solo tengas que tomar las decisiones estratégicas de alto nivel. Es una reconfiguración absoluta del esfuerzo intelectual. Si observamos en retrospectiva este análisis a fondo, el recorrido trazado por el taller revela un flujo de trabajo muy definido. Muy claro, sí. Se inicia por comprender los cimientos del ecosistema, reconociendo cuándo emplear esa retención kilométrica de Cloud o cuándo apoyarse en la arquitectura de búsqueda viva de Perplexity para evitar la desinformación. O cuando soltar a Pinpoint para que desentrañe miles de documentos aislados. Exacto. Posteriormente, pues se domina la sintaxis de las máquinas a través del rigor del método ZIRP. Se aprende a establecer el contexto, dictar la instrucción, asignar un rol y definir las restricciones. Para luego guardar esa arquitectura mental en atajos de teclado y no tener que repetir jamás la misma labor. Para finalmente erigir ese ecosistema funcional que transcribe las horas de entrevistas, limpia el ruido del habla coloquial, cruza bases de datos de inversiones portuarias y adapta el tono de la escritura con precisión quirúrgica. Y todo, insisto, bajo la supervisión atenta del profesional. Todo bajo supervisión humana. Es, sin lugar a dudas, el arsenal de productividad de esta década. Pero para cerrar este análisis a fondo, hay una reflexión que subyace a todo este avance y que me gustaría plantear. A ver, cuéntame.
Retomemos un poco nuestra idea inicial. Hace apenas unos años, procesar un texto y redactar un resumen requería tiempo humano, requería concentración y requería técnica. Hoy, una red neuronal gratuita asimila decenas de libros en instantes, limpia la gramática, cruza datos financieros complejos y te lo devuelve todo perfectamente formateado. Es un escenario que nos obliga a cuestionar dónde reside ahora nuestro verdadero valor añadido frente a sistemas tan competentes, la verdad. Esa es la clave. Si las respuestas a casi cualquier problema de procesamiento de información son ahora infinitas y la capacidad de redacción se ha convertido pues, en una materia prima barata e instantánea, el factor diferencial del cerebro humano ya no es su capacidad para procesar datos. Porque la máquina siempre va a ser más rápida. Siempre. Así que, si ya no somos la maquinaria que ejecuta el procesamiento, ¿no se convierte nuestra capacidad de hacer las preguntas correctas, de indagar con curiosidad y sobre todo de cuestionar con espíritu crítico aquello que los algoritmos nos entregan en la habilidad más indispensable y escasa del futuro? Totalmente de acuerdo. Ya no somos los obreros ensamblando datos en una cadena de montaje. Somos los directores de orquesta, frente a una sinfonía digital de posibilidades infinitas. Así que la única pregunta que nos queda para reflexionar es: ¿qué melodía vamos a elegir crear mañana?